Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, buenas tardes, gente. Acabo de ver la película Slenderman, película de terror, y voy a hacer algún comentario de esta película, ¿de acuerdo? A mí no me ha convencido, creo que no funciona, y creo que no funciona incluso jugando a tener un parámetro, vamos a decirlo claro, muy rebajado de lo que espero de la película. ¿Por qué no me funciona incluso teniendo un parámetro muy rebajado de lo que espero de la película? Teniendo en cuenta, asumo el concepto de esto es una película de evasión para jóvenes, de terror para adolescentes, de estos de fin de semana, que se van a pasar unos sustos, unos sustillos y tal en el cine. Asumo todo eso, asumo esa etiqueta, asumo todas las limitaciones que yo pueda tener y asumo que va a haber una acumulación de tópicos en el desarrollo de la historia. Eso está asumido todo, en bloque. Y desde esa premisa juzgo, sabiendo lo que voy a ver, que es importante. Hoy en día no tenemos por qué ir a ciegas sobre una película, podemos tener suficiente información como para hacernos una idea de por dónde van a ir los tiros y demás. Y esta película no engaña en eso, es decir, ese es el planteamiento. El problema es que se queda baja incluso para esos parámetros. Esos parámetros de película de evasión, de terror para jóvenes, incluso así se queda muy baja. Dura 1 hora y media y a mí se me ha hecho larga, se me ha hecho pesada. ¿Por qué? Pues porque se produce una reiteración, no hablamos ya de tópico, sino de reiteración de lo que hemos visto 100 veces en pantalla, y creo que por lo que fundamentalmente la película no funciona y se hace tan pesada en algunos, prácticamente desde que empieza, las cosas como son, seamos sinceros. ¿Por qué se hace tan pesada? Pues mire, creo que esto tiene que ver con la amenaza. La clave del terror es la clave del género de terror, incluso en esa propuesta de cine de evasión para jóvenes y tal, incluso asumiendo que va a haber una acumulación de tópicos y que se va a producir una reiteración y que nada es novedoso y que está todo contado ya, incluso en eso la clave del terror está en la amenaza. La amenaza tiene que ser suficientemente carismática, inquietante de alguna manera para sostener sobre sí todo ese problema de repetición, reiteración, tópico que arrastra el género de terror de asesinatos de adolescentes y todo esto, ¿no? Entonces, digamos que aquí esto se ha originado en una leyenda urbana, en un juego de leyenda urbana, y nosotros en la revista Acción, yo concretamente hice un artículo sobre la película y repasamos un poco esos orígenes de leyenda urbana que tenía la historia, ¿no? Incluso creo que en un número de la revista Acción de Kiosco, hemos hecho un recorrido, efectivamente hemos hecho un recorrido por distintas figuras, digamos, cercanas de alguna manera a ese concepto de seres extraños y tal que puede manejar esta película. Y creo que la película tenía bastante campo para moverse en ese territorio de la leyenda urbana, de los seres inquietantes y demás. Pero el problema es que no tiene ningún gancho la amenaza que se maneja en esta película. La amenaza que se maneja en esta película, esto no es ningún spoiler, o sea, lo tenéis en el propio cartel de la película. Es una figura supuestamente inquietante, que creo que la película no consigue que sea inquietante en todo su metraje, una figura supuestamente inquietante de un tío largo, asociado de alguna manera a bosques, madera y tal. Tengo que decir que la parte que de alguna manera consigue inquietar un poco más es la parte de sonido que acompaña a este personaje, pero vamos, muy poquito, ¿eh? Pero el sonido, digamos, y que el hecho de que el sonido resulte casi más inquietante como anticipo ya de la amenaza y demás que la propia amenaza, pues ya es significativo, me parece a mí. Entonces esta figura, en realidad, el problema que tiene es que no es una figura que se asiente sobre una mitología propia o sobre un cruce de mitologías sólidas, maduras, desarrolladas, completas, sino que lo que está haciendo es picotear, como la propia película, de distintos miedos. Entonces de repente en Slenderman nos vamos a encontrar el miedo a los hospitales, nos vamos a encontrar el miedo a la maternidad, al embarazo, todo en pinceladas, ¿eh? O sea, porque ese es otro problema, que estos miedos no están desarrollados ninguno del todo, sino que están como pinceladas, es como si los hubieran cogido de una especie de caja de herramientas y hubieran dicho, ahora martillo, ahora destornillador, ahora tal. Bueno, pues ahora el miedo al embarazo,
Ahora el miedo a hospitales. Ahora el miedo a las ramas de los árboles, que es un miedo, se dan cuenta, de la etapa infantil casi del ser humano, de la típica sombra del árbol, que parece que el árbol está vivo y que se te va a meter dentro de la casa. Algo que está en multitud de películas de terror, algunas curiosas, y que aquí recogen, pero recogen en pinceladas, ya digo. Entonces de repente, esto tampoco es un spoiler, pero de repente unas ramas se meten en una casa y se llevan a alguien, ¿no? Y dices, pero si es que esto lo hemos visto tantas veces que se tiene que rodar de alguna manera, se tiene que presentar, se tiene que crear una intriga para que esto sea funcional. Y no lo es, y lo que vemos es algo que ya hemos visto antes. Entonces ya no es tanto el tópico como que es una repetición, como sin fuerza, sin ganas, ¿no? Y ya digo, distintos miedos, ¿no? El miedo al sexo, el miedo al primer encuentro sexual también está presente, pero también está presente en pincelada. O sea, todos son cosas como rapiditas, pero no rapiditas en el sentido de decir, con poco metraje te voy a meter un miedo que lo vas a flipar en colores, sino simplemente una pincelada. Y ahora cogemos esto, y ahora caja de herramientas, ahora esto, y ahora un tornillo, y ahora un tema de roscachapa. Es que no hay como si no hubiera empeño y tal. Y esto deriva del propio hecho de que la propia leyenda urbana en la que se basa, pues también es un picoteo de distintos miedos de carácter infantil, los robos de niños y todo este lío, ¿no? Entonces va picoteando y la película consecuentemente es una sucesión de miedos picoteados, ninguno de los cuales llega a calar en el espectador, porque además la puesta en escena se entrega plenamente a unos efectos audiovisuales pues muy poco inquietantes, las cosas como son. De hecho, el desenlace del personaje principal, que por supuesto no voy a revelar aquí porque no estamos en un territorio spoiler todavía, el desenlace del personaje principal es bastante sencillote, simplón, y como casi no resulta al fin y al cabo inquietante. Hemos estado siguiendo a este personaje y tal. Después hay unas secuencias que yo creo que abusan un poco del efecto este visual con ordenador y tal. Por ejemplo, es la secuencia en la que hay una consulta en una biblioteca. Y ahí pues realmente creo que tenían todos los elementos de base en el guión para hacer algo más inquietante, realmente siniestro, en la biblioteca, y que no lo aprovechan. Y es una cuestión de puesta en escena. Es una puesta en escena rápida, como de ir a salir del paso, como de vamos corriendo, que tenemos prisa, y vamos a pasar a la siguiente escena. Entonces esta la hacemos rápido, tal. Todo me resulta, a nivel terror, a nivel puesta en escena, a nivel de generar inquietud, está muy lejos de lo que hace James Wan. Por poner un ejemplo de la actualidad y no irme a... No, es que películas clásicas, que si el Resplandor... No. Me vengo a James Wan, que es lo de hoy, lo de ahora, lo que de alguna manera es la parte alta de este tipo de cosas, ¿no? De generar terror y todo eso. Inquietud, de generar inquietud. Si tampoco pide uno que salga de allí como asustado, no, ya sabemos que eso cada vez es más difícil. Pero por lo menos generar una inquietud, ¿no? Y es que esta película no genera inquietud en ningún momento y tiene momentos de guión, tiene elementos de guión para haber podido desarrollar un juego más inquietante en algunas escenas con puesta en escena, ¿no? No, es una realización tirando como a plana y que no consiguen volver al espectador en ningún momento, como si confiaran excesivamente en el hecho de que poner a un grupito de adolescentes enfrentados a una amenaza de carácter sobrenatural por sí mismo ya vende lo que sea. Y claro, el problema es que ellos tienen que darse cuenta de que la amenaza que tienen pues es un tío sin cara. Tampoco es, quiero decir, que no va a ser... ¿Qué hace ese tío sin cara? Porque podría ser un tío sin cara, no pasa nada. Un tío con máscara, tal, bueno, no pasa nada. Pero ¿qué hace ese tío sin cara? ¿Cómo opera? ¿Qué le hace a la gente? Es que lo que le hace a la gente tampoco resulta tan inquietante. Entonces te quedas ahí como diciendo, bueno, ¿cuándo me asusto? Oiga, ¿cuándo me tengo yo que asustar? Dígamelo usted para que yo... No ocurre. Y ya digo, y entre el picoteo de múltiples miedos que están solo picoteados en plan caja de herramientas, en plan pinceladas, y que la propia leyenda urbana en la que se basa no está sentada sobre bases sólidas, sino que es pues casi un juego, un juguete de internet y todas estas cosas, pues no acaba de enganchar, desde luego no a adultos, por supuesto no a gente madura, pero de luego a los adolescentes tampoco. Me da la impresión de que esto, no siendo un chavalín, muy chavalín, o sea, un crío, un niño o alguien especialmente impresionable,
Pero bueno, está el típico susto de golpe de sonido y pegas ahí el bote, en fin. Y entonces ahora muy brevemente, para no pasarnos mucho tampoco con la crítica ni con el tiempo de la crítica, vamos a ver si reducimos un poquito, porque sabemos cómo veis estas cosas y tampoco queremos tener aquí enganchados mucho tiempo. Simplemente voy a entrar brevemente en territorio spoiler. Ya saben, cuando me pongo a hacer el chorras con las manos es territorio spoiler. No sé qué más puedo hacer. Pasé un dinosaurio. Cuando pase un dinosaurio estamos en territorio spoiler, ¿vale? Dinosaurio ha pasado 2 veces el dinosaurio. Bueno, estamos en territorio spoiler. Territorio Comanche spoiler. Con lo cual, si alguien quiere tal, pues que se vea esto después de ver la película. Que yo insisto, las críticas está bien que las veáis, pero también es cierto que también es bueno, si os gusta el cine, yo entiendo, al que le gusta de verdad el cine quiere ver por sí mismo, quiere conocer por sí mismo y quiere elaborar su propia opinión porque él va al cine a disfrutar y tal. Y oye, no sería la primera vez que la crítica no coincide con lo que piensa el público, ¿vale? Entonces no nos engañemos. Pero yo sí que creo que es recomendable que vayáis al cine, que disfrutéis de las pelis y oye, unas os gustarán más y otras menos. Pero nosotros hacemos la crítica un poco a título de comentario y de pretendemos de alguna manera también establecer cierto debate de interactuación con vosotros. Ahora, cuando hayáis visto la película, podéis venir a este territorio spoiler y opinar, no opinar, en fin, de alguna manera ya con algún criterio porque ya habéis visto la película. Primero, tengo que decir ya en territorio spoiler, todas las protagonistas son más sosas. Las 4 protagonistas son de un soso. Son como... Yo recuerdo que mi hija tenía hace años unas muñecas, cuando era cría, que eran las muñecas Bratz. Pues yo creo que cualquiera... Tú pones a 4 muñecas Bratz a funcionar en la película y siendo muñecas, muñecas. Y te funcionan mejor que las cuatro protagonistas. Son de un soso, son de un previsible, son de un tópico. Encima las pobres criaturas, yo no sé si es culpa de ellas, de las actrices, o es que les ha caído encima tal la acumulación de topicazo, pero como con desgana, que eso casi se les contagia. Fíjense, y por eso estamos en territorio spoiler. Hay un rollete sentimental de la protagonista con un muchacho, que es que ese rollete está mostrado de una manera que dice, si es que estas chicas, las 4 chicas, ninguna está metida en un contexto. Es importante en el terror que tú partas. La película debe partir de lo cotidiano, de lo cercano. Ahí se introduce el intruso destructor. Esto es un arquetipo básico de los argumentos universales. Intruso destructor. Se infiltra, se hace pasar por orden, siendo caos, y lo que hace es hacer que reviente el caos dentro del mundo de orden, del mundo de lo cotidiano, del mundo de lo conocido. Hace que estalle lo desconocido. Este es el registro habitual de la historia de terror. Es el desarrollo habitual, la fórmula que se utiliza y que es eficaz. Ha demostrado su eficacia en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones. Bien, pues incluso en series B de poco presupuesto. Bien, pues lo que tenemos aquí es que estas chicas no están vinculadas a ningún espacio cercano, concreto. O sea, sus familias son familias como puestas allí. Canta mucho. Hay una secuencia donde hay una cena de los padres de la protagonista con la protagonista y la hermana. La relación de la hermana con la protagonista es absolutamente sosa, plana, sin relieve de ninguna clase. No te la crees, es todo muy impostado, muy como de oportunidad, de aprovechar que pasa por allí el Pisuerga. Me explico, que el Pisuerga pasa por Valladolid. O sea, no hacen un esfuerzo por crear un mundo de estas chicas, porque nos metamos en el mundo de estas muchachas y no hay un vínculo entre los personajes. El personaje de la madre, padre, hermana y la chica no están vinculados, no tienen ninguna... son extraños entre sí. Y el mundo en el que viven también no existe. Nos muestran casas, entramos en esas casas, pero esas casas no están habitadas, no tienen un contexto en el que desarrollar ese sistema de costumbrismo, de orden corrompido por el caos, por el intruso destructor. No está, por lo tanto, eso también anula toda posibilidad de que la amenaza pueda funcionar. Ocurre lo mismo con la relación de la chica con el chico. Está puesta ahí, se hace rapidito, una cosa rápida, pero está todo tan puesto como que estás viendo prácticamente es decorado. ¿Dónde viven estas chicas? Son todos decorados. No te acaba de agarrar. Lo mismo ocurre, por supuesto, con la biblioteca. Y les voy a poner un ejemplo para que vean a qué me refiero. A ver, sé que me paso mucho al comparar esto con esto, ¿vale? Pero cuando vean la película, observen la secuencia de la biblioteca. Yo cuando la estaba viendo estaba diciendo, pero esto no se han visto Seven, la entrada del policía en la biblioteca a investigar aquello y tal. Yo no digo que me hagan lo de Seven, ¿vale? Ya sé que esto no va a ser Seven, pero piensen en secuencias de biblioteca en películas de terror, que hay muchas.
que tenga un poco de vida, ¿no? Que parezca... No, es como una cosa decorado de vamos a salir rápido de este asunto, que hay que pasar a la siguiente escena. Se nota como una desgana en la película que es bastante curiosa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que también la película pues no funcione, simplemente. Y tampoco tengo mucho más que decir. Yo creo que esto es lo que se puede decir de la película. Y ya digo, las chicas no están vinculadas, no te crees, son cosas que no están desarrolladas, no están vivas. No hay vida entre estos personajes ni vínculos entre los personajes. Y todo resulta muy tópico. Bueno, lo dejamos aquí y ya digo, juzgad por vosotros mismos que eso es bueno. Darle a like y todo esto, ¿vale? En noviembre os esperamos en el Cine Capitol. Iros informando en la página web de Acción. Hasta luego.